Hola a todos, espero que estén muy bien. Antes de comenzar con la lección vamos a orar. Gracias Señor, te doy por cada bendición que nos das día tras día. Te ruego que bendigas la vida de mis hermanos en Cristo, que día tras día Señor se preparan para tu ministerio. Gracias Señor, te doy por todo. Amén. Bienvenidos al módulo de Hechos de los Apóstoles, lección 9, la evangelización a los gentiles. Este estudio abarcará tanto el capítulo 10 como el capítulo 11. Bien, comencemos. La persecución a la iglesia causó la dispersión de los creyentes judíos. Si bien fue el primer paso de la propagación del evangelio fuera de Jerusalén y Palestina, de alguna manera se estaba cumpliendo con la gran comisión, pero solo se estaba limitando a predicar a los judíos dispersos en las naciones. En la evangelización, el prejuicio es uno de los obstáculos más difíciles de superar, y lo sigue siendo desde la iglesia primitiva hasta el día de hoy. Los judíos eran estrictos en el cumplimiento de las leyes y costumbres, lo cual los separaba de los gentiles. Por ejemplo, las leyes dietéticas decía que ningún judío podía comer alimentos preparados por un gentil, porque esto los contaminaría. En Hechos capítulo 10, versículo 1 al 8, encontramos lo siguiente. Cornelio era un centurión al frente de 100 soldados de infantería. Él era un hombre de fe y temía y reverenciaba a Dios. Vivía una vida correcta ante Dios. Era fiel con sus ofrendas y oraciones. Es evidente que Cornelio no se convirtió al judaísmo, es decir, que no se circuncidó, como tampoco guardaba la ley sobre la alimentación. Alrededor de las 3 de la tarde, la cual era la hora judía de la oración, Cornelio se encontraba ayunando y orando, y de repente se le apareció un ángel. Al verlo sintió miedo y preguntó: ¿Qué es, Señor? El ángel le dijo que Dios había reconocido sus limosnas y oraciones, por lo cual le mandó que enviara hombres a buscar y traer a Pedro de Jope. Dicho esto, el ángel se fue. Hechos capítulo 10, versículo 9 al 22. Ya era mediodía y Pedro subió a la terraza, posiblemente para orar, pero después de un tiempo sintió hambre. De repente vio cómo descendía del cielo algo como un lienzo, y en su interior se encontraban animales salvajes, reptiles y aves. En ese momento una voz le ordenó que matara y comiera de entre esos animales. Pedro sabía que era la voz del Señor, pero su prejuicio se antepuso a la obediencia. Rechazó la orden a causa de la ley que condenaba el contaminarse. Sin embargo, Dios purificó aquello que era considerado como impuro. No había razón para rechazar la orden, pero el prejuicio de Pedro era muy fuerte. La visión fue interrumpida por la visita de 3 hombres que pidieron que los acompañara para ver a Cornelio. El Señor mandó que fuera con ellos, así que Pedro los acompañó sin temor alguno. Hechos capítulo 10, versículo 23 al 33. Antes de partir a Cesarea, Pedro pidió a algunos de los hermanos de Jope que lo acompañaran en esta visita. El motivo se debía a la importancia de tener testigos que presenciaran la razón por la cual Pedro visitaría a un gentil romano. Cornelio había llamado a sus amigos y familiares más cercanos para que escucharan al apóstol. Cuando Pedro llegó, Cornelio inmediatamente se puso de rodillas y lo adoró. Pedro enseguida corrigió esa acción, lo levantó diciéndole que él era un ser humano como él, no merecía tal adoración. Pedro, antes de comenzar su sermón, aclaró que por la ley judía no le era permitido estar junto a ellos. La razón de estar aquí era porque Dios se lo había ordenado. Dios le dijo que no llamara a ningún hombre inmundo. Dicho esto, Cornelio contó a Pedro lo que el ángel le había mandado. Hechos capítulo 10, versículo 34 al 43. El sermón de Pedro comienza reconociendo que Dios es imparcial y que no hace excepción de personas.
Pedro reafirmó el mensaje de salvación. Les recordó que Dios había ungido con el Espíritu Santo a Jesús. Él mismo, con poder, hizo milagros, sanó a muchos enfermos. Los apóstoles son testigos presenciales del ministerio de Jesús, de su muerte, resurrección y ascensión. Jesús había sido puesto como juez de vivos y muertos. El confesar a Jesús como Señor y Salvador implica también creer en el testimonio de los profetas. Hechos capítulo 10, versículo 44 al 48. El sermón de Pedro aún no había terminado cuando de repente el Espíritu Santo se derramó en todos los oyentes. Los testigos que acompañaban a Pedro quedaron perplejos al ver cómo aquellos gentiles podían glorificar a Dios en otras lenguas. La conversión de los gentiles implicaba que ellos habían sido incorporados al cuerpo de Cristo, al igual que los judíos, lo cual los hacía indudablemente iguales. Con esta evidencia, ¿quién podría impedir su bautizo? El Espíritu Santo dio testimonio de la fe que ya tenían antes de ser llenos del Espíritu. El bautismo fue una declaración pública de su fe. Los nuevos creyentes deseaban más de la palabra del Señor, así que pidieron a Pedro que se quedara por algunos días. Hechos capítulo 11, versículo 1 al 18. La noticia de la conversión de los gentiles sorprendió a la iglesia en Jerusalén, pero no todos lo recibieron como una buena noticia. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes judíos comenzaron a discutir con él y a cuestionar su ministerio hacia los gentiles, y de contaminarse al entrar a comer en la casa de un gentil incircunciso. Su molestia tenía relación con el posible fin de la paz que estaban gozando con los judíos inconversos. Pedro suponía que iba a ser criticado, así que les hace un resumen de lo acontecido en Jope y Cesarea. Les cuenta cómo vio descender del cielo algo parecido a un lienzo, el cual contenía animales impuros. El Señor le dijo que lo que Dios limpió no lo llame común. También les contó cómo 3 hombres habían sido enviados por parte de Cornelio y le pidieron que lo acompañara para ir a Cesarea. El Espíritu le mandó a que fuera con ellos, sin temor. Para el viaje, él llevó 6 testigos, a los cuales trajo también a Jerusalén, justamente por esta razón, por la crítica que estaba recibiendo. Al llegar a Cesarea, entró a la casa de Cornelio, el cual vio a un ángel que le dijo que trajera a uno llamado Pedro, para oír de él palabras de salvación. Pedro le cuenta cómo el Espíritu Santo descendió sobre ellos mientras predicaba. Pedro les presenta las evidencias de la conversión de los gentiles, las cuales son iguales a las de los judíos. Los creyentes judíos de Jerusalén comprendieron que no debían estorbar la obra de Dios en los gentiles. Ante las evidencias, las objeciones cesaron, de tal manera que comenzaron a glorificar a Dios. Hechos capítulo 11, versículo 19 al 21. La evangelización se había centrado en los judíos. La prioridad de los judíos creyentes era alcanzar a los judíos inconversos. No estaba en sus planes evangelizar a los gentiles. Pero algo estaba a punto de acontecer en Antioquía de Siria, la cual estaba situada a 480 kilómetros de Jerusalén en dirección norte. Antioquía era una capital y un gran centro comercial. Era la ciudad más grande de Asia Menor. La mayoría de los gentiles no conocían las profecías referentes a Jesús. Para ellos, el Evangelio los liberó de los ídolos. Muchos se convirtieron, dejando atrás las costumbres paganas para servir a Jesús. Con seguridad fueron bautizados por el Espíritu Santo. Hechos capítulo 11, versículo 22 al 26. La iglesia de Jerusalén, al enterarse de la conversión de los gentiles en Antioquía, decidieron enviar a Bernabé para ayudarlos en la evangelización. Bernabé se gozó al ver cómo la gracia de Dios estaba sobre la iglesia de Antioquía, por lo cual dedicó su tiempo para animarlos. La iglesia de Antioquía fue fortalecida por Bernabé por medio de su predicación, su enseñanza y su testimonio. El número de los creyentes aumentaba, así como su necesidad, por lo cual fue hasta Tarso en busca de Saulo. El apóstol de los gentiles había de comenzar su ministerio.
Bernabé y Saulo se convirtieron en los principales maestros de la iglesia de Antioquía. Fue en Antioquía donde los discípulos recibieron por primera vez el nombre de cristianos. Antes, todos los creyentes judíos y gentiles eran considerados como parte de la secta de los judíos. Hechos capítulo 11, versículo 27 al 30. Después de Bernabé, hubo otros que llegaron desde Jerusalén para animar a los creyentes de Antioquía. Tal era el caso de los creyentes con el don de profecía, que venían de Jerusalén. El profeta Agabo, por medio del Espíritu Santo, dijo que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Los miembros de la iglesia de Antioquía propusieron socorrer a Jerusalén en el tiempo de la hambruna. Según la capacidad de cada uno ofrendó. Enviaron a Bernabé y a Saulo a Jerusalén para que llevasen la ofrenda. Bien, ahora les dejo algunas preguntas de repaso. 1. El ángel le dijo a Cornelio: tus oraciones y tus limosnas no han subido para memoria delante de Dios. 2. Pedro vio cómo descendía algo semejante a un gran lienzo, y en su interior habían animales impuros, entre ellos. 3. Pedro entendió que Dios no hace excepción de personas. A Dios le agrada la nación que. 4. ¿Qué características no poseía Bernabé? 5. Agabo profetizó que habría una gran hambre en toda la tierra habitada. Y esto pasó en tiempos de Nerón. Gracias por su atención y nos vemos en la siguiente lección.